Mi prometida se tomó un descanso para viajar por Europa con sus amigos de la universidad, así que cancelé la boda. Sara y yo llevábamos juntos casi 5 años, y desde hacía casi 3, estábamos comprometidos. Habíamos fijado una fecha de boda, reservado el lugar, el banquete, las flores. Yo creía que estábamos en la misma página, pero me equivoqué. Hace aproximadamente 6 semanas, Sara me dijo que iba a viajar a Europa con unos amigos de la universidad. Lo pintó como el viaje inolvidable de siempre. Al principio me pareció bien, la acompañé al aeropuerto, la ayudé con las maletas, la besé y le deseé un buen viaje. Fue en ese instante, mientras avanzábamos hacia el control de seguridad, cuando sin más soltó: creo que necesitamos un tiempo. Nadie se sentó a conversar, nadie planteó un debate, lo dijo de camino a la fila, como si nada. Me quedé perplejo pensando: ¿tiempo? ¿Qué quiere decir con tiempo? Antes de que pudiera reaccionar, Sara ya estaba saludando con la mano, ausente, y yo volví al coche sin entender del todo lo sucedido. Con el motor en marcha, supuse que había sido un cortocircuito nervioso de mi parte. Pensé: quizá hice un comentario fuera de lugar antes de salir. Así que intenté llamarla, señal de llamada bloqueada. Le envié mensajes de texto, bloqueada. Miré sus redes sociales y tampoco podía acceder a nada. Fue entonces cuando comprendí que no era un comente raro ni un enfado pasajero. Había decidido romper conmigo y me había silenciado por completo. Esperé 5 días, confiando en que recapacitaría. Pero el silencio fue absoluto. No hubo llamados, no hubo mensajes, nada. Ese fue el punto en el que decidí cancelar todo. Terminé de planear la boda. Llamé al banquete, al fotógrafo, al florista, y di de baja cada reserva. Quería recuperarme, no quedarme atado a la esperanza de que ella volviera por mí. Fue una decisión que, sorprendentemente, me alivió. ¿Por qué permanecer con alguien que puede irse cuando le plazca? Unos días después, entré a nuestro chat grupal de amigos y familiares y escribí de forma breve: hola a todos, les cuento que la boda está cancelada, y también nuestra relación. Gracias por su comprensión. No imaginé la ola de preguntas que se desataría. Cada quien quería saber qué pasó, así que expliqué: Sara se fue a Europa, dijo que necesitábamos un tiempo sin hablar conmigo, y me bloqueó por 6 semanas. Muchos se sorprendieron e incluso se enojaron en mi defensa. Sentí su apoyo y eso me reconfortó. Alrededor de las 2 de la tarde, Sara intervino en el grupo. No escribió mucho, solo pidió que la llamara para charlar y aclarar todo. Yo me negué y propuse: podemos hablar aquí mismo, en el chat, si quieres explicarte. Ella respondió que aquello era algo privado, no un asunto para todos. Le recordé que lo hizo público ella al desaparecer de mi vida sin aviso. Poco después, comenzaron sus intentos de contacto directos: ¿me recoges en el aeropuerto? ¿Podemos hablar en persona? Yo mantuve la conversación lo más breve posible, sin permitir excusas. No tenía ganas de correr al aeropuerto como un tonto. Incluso bloqueé su número, tal como ella lo hizo conmigo. Mientras tanto, empecé a poner orden en mi vida, revisé las cuentas que teníamos en común, asegurándome de dividirlo todo correctamente. Cambié la cerradura de mi apartamento y barrí cualquier posibilidad de que volviera sin permiso. Sentí que necesitaba un espacio propio, así que hasta consideré reservar un viaje para mí. Después de todo, si ella pudo desaparecer 6 semanas por vacaciones, yo también merecía un descanso. Pensé que no pasaría demasiado tiempo antes de que intentara justificarse de nuevo, pero no imaginé lo siguiente. Un día, Emily, una amiga en común que siempre ha sido muy sincera, me envió una captura de pantalla de otro grupo de WhatsApp en el que yo no estaba. Allí, Sara les contaba a sus amigas que estaba muy estresada por la boda y que necesitaba despejar la mente. Decía, además, que no deseaba que el tiempo durase tanto, que esperaba que lo entendiera, y que lo único que quería era asegurarse de estar lista para el matrimonio. Pero, según ella, fui yo quien canceló todo de forma apresurada, sin darle oportunidad de hablar. Al leer eso, sentí como la sangre se me subía a la cabeza. Me parecía increíble que, tras 6 semanas de silencio absoluto a cuenta de su descanso, ahora se presentara como la víctima impulsiva, culpándome de no escucharla. Fue entonces cuando decidí enfrentar la situación de frente. No iba a permitir que reescribiera la historia a su antojo. Entré al chat grupal principal, donde todos nuestros amigos íntimos y familiares seguían comentando con entusiasmo que la boda se había cancelado. La confusión reinaba. Nadie entendía qué estaba sucediendo. En ese momento decidí poner las cosas claras y publiqué un mensaje diciendo: miren, solo quiero que sepan la verdad. Sara decidió que necesitábamos un tiempo, sin comunicarse conmigo, me bloqueó durante 6 semanas y ahora pretende que todo fue un malentendido. Yo cancelé la boda porque no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados esperando a alguien que no me respeta lo suficiente ni siquiera para hablar. De inmediato llovieron respuestas de apoyo y comentarios sobre lo absurdo de la situación. Sara permaneció en silencio en el chat durante casi 1 hora, pero finalmente apareció con una excusa pobre:
que no creía llegar tan lejos y que jamás quiso herir a nadie. No hubo asunción de culpa ni disculpas de verdad, solo un intento de salvar su imagen. Entonces Jake, uno de mis amigos, intervino y la enfrentó delante de todos. Sara, no puedes simplemente desaparecer y esperar que todo se arregle cuando vuelvas. Así no funcionan las relaciones. Me sentí aliviado de que alguien más lo dijera, porque yo ya estaba cansado de justificarme. Acto seguido, Megan, amiga de Sara a quien siempre sospeché de parcialidad, tomó su partido defendiendo a Sara. Sostenía que el estrés de la boda había afectado su salud mental y que debí darle más tiempo para asimilarlo. Comprendo que organizar una boda sea agobiante, pero eso no justifica bloquear a tu prometido y desaparecer por completo mientras te diviertes en Europa. Le respondí, con todo respeto, no sabes ni la mitad de lo que pasó. Esto no es cuestión de nerviosismo, sino de que Sara me cortó la comunicación por completo. Llamé, envié mensajes, y nadie contestó. ¿Cuántas semanas más debería haber esperado? A partir de ahí, el chat se quedó en silencio. Pasaron un par de días y pensé que las aguas se habrían calmado, pero recibí una llamada de Rachel, la hermana de Sara. Rachel y yo siempre habíamos llevado buena relación, así que imaginé que era para ver cómo estaba. En cuanto contesté, empezó a exigir explicaciones por haber cancelado la boda sin hablar primero con Sara. Le expliqué, tu hermana me bloqueó. ¿Cómo iba a comunicarme con ella? Insistió en que Sara estaba destrozada y que debía esperar a que regresara para dialogar. Le dije claro, entiendo que la defiendas, pero lo que hizo estuvo mal. No voy a quedarme esperando a quien no me respeta. Al no tener más argumentos, colgó. Esa misma noche recibí un mensaje de Sara, una disculpa a medias, admitiendo lamentar cómo habían ido las cosas, pero sin responsabilizarse de sus decisiones. No respondí. Ella sabrá acomodarse ahora en su propia cama. Volví a bloquearla en todas las plataformas para evitar más drama. Entonces comprendí algo, esquivé una bala. Si así reacciona cuando las cosas se ponen complicadas, no quiero imaginar un matrimonio con ella. Me dolió el tiempo perdido, pero me alegró que todo terminara antes de que empeorara. Con eso en mente, di por cerrado el capítulo, o eso creía. Actualización. Una semana después, recibo una llamada de un número desconocido. Pensé en ignorarla, pero contesté. Era Lisa, la madre de Sara. Con esa amabilidad forzada que disimula algo de reproche, me preguntó cómo estaba y empezó con el clásico discurso de la boda, tan esperada y lo devastador que todo fue para su hija. Ella llora cada día desde que volvió, me soltó. Le respondí sin rodeos, lo siento por Sara, pero ella tomó sus decisiones. Yo no cancelé esto sin motivo. Lisa entonces minimizó la situación. Quizá exageraste un poco. A veces, bajo estrés, uno comete errores, ¿no crees que merecen otra oportunidad? No podía creerlo. Le expliqué de nuevo que bloquearme para irse 6 semanas a Europa sin aviso no era un simple error. Cuando intentó insistir, le dije, con todo respeto, Sara tuvo 6 semanas para comunicarse y no lo hizo. La boda está cancelada y punto. Entonces Lisa me invitó a cenar con la familia para arreglarlo. Me quedé boquiabierto, como si un plato de pasta fuera a remediar todo. Agradecí la invitación pero le aseguré que era mejor seguir adelante por separado, y colgué. ¿Pensaron que ahí terminaba? Al día siguiente, un mensaje de Tom, el padre de Sara. Tom es de esos tipos que se creen con la verdad absoluta y apenas toleraba mi presencia. Me acusó de tirar por la borda algo bueno y de arruinarle la vida a su hija por no darle chance de explicarse. Llegó a decirme que los hombres no se comportan así y que debería apoyar a mi prometida en vez de huir al primer signo de problemas. Con eso perdí la paciencia. Llevaba años apoyando a Sara, y así es como me tratan. No respondí al mensaje de Tom porque sabía que se convertiría en una discusión innecesaria, y honestamente, ya estaba harto. Pero eso no fue lo peor. Un par de días después recibí un mensaje de Sara. Usó otro número para comunicarse y era un mensaje largo, de varios párrafos. Decía que lo sentía por todo, que no quería hacerme daño y que se dio cuenta de que cometió un error. Mencionó que estaba confundida con respecto a la boda y que necesitaba tiempo para pensar, pero que no sabía cómo decírmelo, así que entró en pánico y me bloqueó. Luego soltó la gran noticia, todavía quería casarse conmigo. Sí, lo leíste bien. Después de todo esto, después de bloquearme, ignorarme durante 6 semanas e intentar echarme la culpa por los nervios de la boda, ella todavía quería casarse conmigo. Era como si estuviera viviendo en una fantasía en la que todo podía volver a la normalidad con una simple disculpa. Me quedé mirando el mensaje un buen rato sin saber realmente qué decir. Una parte de mí aún estaba enfadada. No, en realidad, la mayor parte de mí seguía enfadado, pero había una pequeña parte que se sentía, no sé, triste. Supongo que pasamos años juntos y así terminó todo. No fue como imaginé que sucedería, eso seguro, pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que esto no era algo que pudiera perdonar. No solo se trataba de la boda o del viaje a Europa, sino de la confianza. Sara había roto esa confianza y ninguna cantidad de disculpas o explicaciones iba a arreglarlo. No podía casarme con alguien que pensaba que estaba bien desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles, así que hice lo que debía haber hecho desde el principio. Bloqueé el número con el que me había enviado el mensaje,
borré el texto y realmente seguí adelante esta vez. Después de todo eso, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Ya no estaba atado a las manipulaciones de Sara ni a la presión de su familia. Finalmente pude concentrarme en mí mismo y en lo que quería para el futuro, y sinceramente, me sentía bastante bien. Actualización. Bien, entonces pensarías que después de bloquear a Sara y su familia de nuevo, las cosas finalmente se calmarían, ¿verdad? No, por supuesto que no. Porque eso sería demasiado fácil. Juro que es como si no pudieran dejar ir el hecho de que la boda fue cancelada y siguieron viniendo a mí desde todos los ángulos, como si intentaran desgastarme o algo así. Spoiler, no lo lograron. Un par de días después del último intento de comunicación de Sara, recibí un mensaje de otra persona. Esta vez era de una de las damas de honor de Sara, Katie. Ahora, Katie y yo no éramos exactamente cercanos. Quiero decir, siempre fue amable cuando salíamos en grupo, pero ella era más amiga de Sara que mía. Así que cuando vi su nombre en la pantalla, inmediatamente sospeché. El mensaje empezó de manera bastante inocente, preguntando cómo estaba, diciendo que había escuchado sobre la ruptura, bla bla bla. Pero no era tonto, sabía que no solo me estaba chequeando, así que respondí de manera corta, sí, estoy bien, solo lidiando con todo un día a la vez. Y entonces me soltó. Creo que deberías escuchar a Sara. Aquí vamos de nuevo. Me quedé mirando el teléfono durante un minuto tratando de decidir si debía responder. Una parte de mí quería bloquear a Katie también y seguir adelante, pero tenía curiosidad, quería ver a dónde iba esto, así que le pregunté por qué pensaba eso. Katie siguió con un largo discurso sobre cómo Sara había estado realmente luchando, como había estado llorando todos los días desde su regreso de Europa. Dijo que Sara tenía miedo de comunicarse conmigo directamente porque pensaba que me había equivocado enormemente pero no sabía cómo solucionarlo. Suspiré, sintiendo que la burbuja de frustración volvía a surgir. Katie, ya escuché todo esto. Le di oportunidades a Sara para que se explicara y me ignoró durante 6 semanas, luego pensó que todo estaría bien cuando volviera. Eso no es algo que pueda olvidar. Katie intentó nuevamente, diciendo que Sara solo necesitaba espacio y no quería hacerme daño. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo que realmente estaba pasando. Sara había enviado a Katie a hacer su trabajo sucio, pensando que tal vez yo escucharía a alguien más. Era como si ya ni siquiera tuviera las agallas para enfrentarme directamente. Estaba decidido, le dije a Katie, mira, agradezco que estés intentando ayudar, pero esto no se soluciona con un par de disculpas. Se acabó, y eso es todo. Intentó seguir insistiendo, pero no le di oportunidad. La bloqueé de inmediato, y justo cuando pensaba que al fin estaría a salvo, recibí otro mensaje, esta vez de uno de los primos de Sara, Mark. No había escuchado de Mark en meses, y de repente me manda un mensaje preguntando si podíamos reunirnos para hablar sobre todo. A estas alturas, ya estaba tan harto de que todos intentaran arrastrarme de nuevo al drama de Sara, que casi ni respondo, pero la curiosidad pudo más. Quería saber desde qué ángulo me atacaría Mark, así que accedí a vernos para tomar un café. Cuando llegué al café, Mark ya estaba allí y se veía un poco nervioso. Nos sentamos, y después de una pequeña charla incómoda, finalmente llegó al grano. Mira, sé que todo esto con Sara ha sido un desastre. Solo quería hablar contigo y ver si hay alguna forma de que ustedes dos arreglen las cosas. Casi me río. Mark, se acabó, no hay nada que resolver. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Él se veía incómodo, como si supiera que iba a decir algo que no me iba a gustar. Sí, lo entiendo, pero mira, aquí está el asunto. Sara ha estado hablando de cómo cree que cometió un error, y bueno, ha insinuado que tal vez ustedes podrían intentar de nuevo si le das algo de tiempo. Dejé mi café tratando de mantener la calma. Mark, no te ofendas, pero Sara tuvo su oportunidad. Cometió un error, sí, pero no fue solo un error, me ignoró durante semanas, me cortó como si no existiera. Eso no es algo que se pueda recuperar. Él asintió, pero me di cuenta de que no me estaba escuchando realmente. Sí. Pero ¿y si ella está hablando en serio sobre arreglar las cosas? Ha estado hablando de querer compensártelo. Negué con la cabeza. Mark, aprecio que hayas venido aquí e intentes ayudar, pero no va a suceder. Si Sara quiere seguir adelante, está bien, pero yo no estoy interesado en retomar de donde lo dejamos. Nos quedamos en silencio incómodo durante un rato, ambos sabíamos que esta conversación no iba a ningún lado. Finalmente, Mark se encogió de hombros y dijo, entiendo, solo pensé. Terminé mi café, me levanté y le dije, gracias, hermano, por intentarlo, pero ya se acabó, es hora de que ambos sigamos adelante. Me dio una sonrisa a medias y nos despedimos. Después de eso, pensé que tal vez, solo tal vez, eso sería lo último. Quiero decir, ¿cuántas personas podría enviar Sara detrás de mí? Bueno, aparentemente estaba equivocado nuevamente,
porque al día siguiente recibí un mensaje de la tía de Sara, de todas las personas. Apenas conocía a esta mujer, nos habíamos cruzado en un par de eventos familiares, habíamos intercambiado un par de palabras educadas, pero eso era todo. Así que cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono, supe que algo estaba muy mal con el lado de la familia de Sara. Su tía empieza diciendo que se enteró de la ruptura y quería ver cómo estaba. En este punto, ya estaba tan harto que directamente le pregunté si Sara le había enviado a ella. Su respuesta, bueno, no exactamente, pero ella realmente ha estado luchando y pensé que podría mediar las cosas entre ustedes dos. Casi tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Mediar. Le dije de inmediato que no había nada que mediar, esto había terminado. No sé cuánto más claro podía ser, pero él no se dio por vencido. Empezó a hablar de que el amor merecía una pelea, de que no debía desechar años de relación por un malentendido. En ese momento comprendí que Sara había estado alimentando a su familia con una versión triste de la historia, haciéndome pasar por el exagerado. Sin darle respuesta, lo bloqueé. Decidí que basta de conversaciones, explicaciones o segundas oportunidades. Esta vez era definitivo. Tras cortar todo contacto, las cosas se calmaron de verdad, ni mensajes, ni llamadas, ni familiares colándose en mi inbox para hacerme sentir culpable y así reconquistar a Sara. Respiré con alivio, libre del peso de ese drama. Por primera vez en mucho tiempo sentí que avanzaba de verdad, sin esperar disculpas vacías ni preguntarme cómo habría sido todo si. Un mes después, llegó una carta por correo, sí, una carta de puño y letra, como si estuviéramos en el siglo XIX. Casi no la abrí, quien envía cartas hoy en día, pero reconocí su letra y pensé que sería su último intento. Con cierto recelo la abrí y encontré varias páginas llenas de disculpas, te echo de menos, siento todo lo ocurrido, etc. Hasta ahí todo rutinario, pero luego llegó lo inaudito. Confesaba que aún tenía la copia de la llave de mi departamento. Repetía que quería verme y que tenía un plan. Proponía terapia de pareja, aseguraba que ya había hablado con su madre para concertar una cita con el consejero. Me revolvió el estómago. Yo ya había cambiado las cerraduras una vez cuando comenzó todo este lío y sorprendentemente, no había pensado que ella creyera seguir teniendo acceso. Me levanté, comprobé nuevamente que las puertas estuvieran seguras y comencé a pensar en mis siguientes pasos. Decidí responderle también por carta, una sola vez más, para dejar las cosas claras. Fue breve, firme, se acabó. No habrá terapia, ni segundas oportunidades, ni reuniones para hablar. Devuélveme la llave. Cerré con la sensación de haber bajado el telón por fin. Sin embargo, mi alivio duró poco. A la semana llegó otra misiva, mucho más corta. Esta vez no buscaba convencerme de nada, solo decía entender mi posición, pero aún opinaba que debíamos hablar. Y luego soltó algo que me puso la piel de gallina. Contó que había pasado por mi edificio varias veces, que me había visto entrar y salir. No especificó sus motivos ni lo que hacía allí. Con solo imaginarla vigilándome me recorrió un escalofrío. Sabía que debía actuar con más determinación. Llamé a mi casero y pedí reforzar la seguridad, cámaras en el pasillo, luces adicionales. No estaba dispuesto a seguir tolerando invasiones de mi espacio. Unos días después, recibí la llamada de mi madre. Sabía todo lo que había pasado y me había apoyado desde el principio, pero me sorprendió escucharla. Sara había ido a su casa sin avisar para suplicarle que intercediera por ella. Mi madre, con el corazón roto, le dejó claro que yo ya había tomado mi decisión y que debía respetarla. Al oír cómo Sara lloraba al otro lado del auricular y cómo mi madre se mantenía firme, entendí que no existía otro camino. Fue entonces cuando presenté la denuncia y solicité una orden de restricción. No quería llegar a ese extremo, pero se había vuelto necesario para resguardar mi paz y la de mi familia. Cuando Sara recibió la notificación, por fin retrocedió. No más cartas, ni visitas, ni llamadas. De todo este proceso aprendí varias lecciones. En primer lugar, aprendí que está bien defender mis límites, incluso si eso incomoda a quienes no los quieren respetar. En segundo, comprendí que uno no debe obligaciones infinitas a quien ha quebrantado la confianza. Y, sobre todo, entendí que avanzar no es solo alejarse, sino proteger tu tranquilidad y tu futuro. Así terminó todo, por fin libre de aquel torbellino de emociones tóxicas. No fue fácil, pero lo logré. Ahora mi única mirada está puesta hacia adelante, ya no vuelvo la vista